Pero ahí en Génesis 1:26 hay otro atributo que ya nosotros lo vimos con el hermano Jeffrey, que solamente vamos a pasar de corrido, vamos a pasar rápido, y es la Trinidad de Dios, que es lo que se conoce como la pluralidad de Dios. Y es que en el ser de Dios hay una pluralidad, es una singularidad que subsiste en una pluralidad. Ambas cosas son verdades en el Trino y Santo Dios, que Dios es una singularidad y que Dios es una pluralidad. Entonces no me voy a detener mucho en esto porque el hermano Jeffrey ya lo tocó en su clase. Entonces no me voy a detener, simplemente Dios es un ser uno y es un ser trino, uno y tres a la vez. Entonces de ahí es donde surge esta palabra teológica que es la palabra Trinidad, que es la fusión de la unicidad de Dios más la pluralidad de Dios, o la singularidad de Dios y la pluralidad de Dios, que da como resultado la gloriosa doctrina de la Trinidad, sin la cual no hay verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo comienza por la doctrina de la Santísima Trinidad. Entonces, ya la vimos con el hermano Jeffrey, no me voy a detener en ella, vamos a continuar. Y esto es lo que hemos visto hasta ahora. Hemos visto la grandeza de Dios y su poder, la inteligencia de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la espiritualidad de Dios, la presencia de Dios, la soberanía de Dios. Y ahora y la pluralidad de Dios que acabo de mencionar, obviamente. Ahora vamos a mencionar un atributo que no es muy común. Cuando ustedes estudien los libros que les he recomendado, libros de teología sistemática o libros especiales de teología propia, no van a encontrar en ninguno de ellos este atributo. Se llama la autocentricidad de Dios. ¿Qué significa? Que Dios es un ser centrado en sí mismo. ¿Y cómo vemos en las Sagradas Escrituras que Dios es un ser centrado en sí mismo? En Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, cuando Dios crea el hombre. Veamos ese pasaje. Dice Génesis 1, 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Cuál fue el modelo que el gran creador utilizó para diseñar a sus criaturas? Él mismo. Él está centrado en Él mismo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, lo cual es una repetición al estilo del paralelismo hebreo. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. Y de nuevo el paralelismo, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, cuando Dios crea a sus criaturas inteligentes a su imagen, especialmente al hombre, tenemos que mencionar que los ángeles son hijos de Dios, pero los ángeles no son la imagen de Dios. Los ángeles fueron creados para servir al hombre, porque el hombre es el que porta la imagen de Dios. Entonces, cuando vemos que el hombre es creado a la imagen de Dios, vemos que Dios usa el modelo de sí mismo para hacer su criatura más destacada, pues podemos decir con claridad que Dios es un ser centrado en sí mismo, y es absolutamente necesario que Dios sea centrado en sí mismo, porque siendo Él perfecto, solo puede centrarse o poner su máxima atención en lo perfecto, y lo perfecto es solamente Él. Así que lo perfecto se concentra en lo perfecto, se centra en lo perfecto, porque si lo perfecto no se centra en lo perfecto, entonces Dios sería imperfecto. Y por esa razón Dios es centrado en sí mismo. Ahora, cuando Dios crea al hombre a su imagen, ¿qué significa esto? ¿En qué consiste la imagen de Dios en el hombre? La imagen de Dios en el hombre consiste por lo menos en 4 aspectos, que sumados todos forman la imagen de Dios. Un aspecto que es la constitución, o el aspecto ontológico, un aspecto constitucional u ontológico, el aspecto moral
el aspecto relacional y el aspecto monárquico. Hay 4 aspectos o 4 facetas de la imagen de Dios en el hombre. Son facetas de Dios mismo. O sea, pues recordemos que Dios es simple y Dios no tiene facetas, pero para enseñar uno tiene que usar cómo funciona la mente humana, las cosas como las divide la mente humana, las cosas como las entiende la mente humana. Entonces en Dios hay una constitución, en Dios hay una moralidad, en Dios hay una relación, un aspecto relacional, y en Dios hay una monarquía. O sea, en Dios hay una constitución, en Dios hay una moralidad, en Dios hay una relación y en Dios hay una monarquía. Entonces, eso que es Dios, Dios lo usó para crear al hombre. El hombre es eso, es esa imagen que Dios le dio a partir de eso que Él es. Entonces, en su constitución, o sea, como Dios es como ser eterno e increado, Dios tiene una mente, Dios tiene una voluntad y Dios tiene unas emociones. Y asimismo nos creó a nosotros y a los ángeles. Ellos y nosotros tenemos una mente racional, una voluntad, la parte volitiva, y unas emociones o la parte emotiva. La funcionalidad de estas facultades en nosotros es diferente a la de Dios, pero lo que nosotros tenemos viene de lo que tiene Dios, o de lo que es Dios mejor. La mente de Dios es totalmente distinta a la nuestra, pero la mente nuestra viene de que Dios tiene una mente. La voluntad de Dios es muy distinta a la nuestra, y las emociones de Dios son muy distintas a las nuestras, pero lo que nosotros tenemos a nivel volitivo y a nivel sentimental viene de allí. O sea, tiene un patrón, tiene una base, una existencia. La existencia de lo nuestro proviene de la existencia de lo que hay en Dios. En segundo lugar, Dios es un ser moral. En Dios hay una moralidad, en Dios hay un aborrecimiento total, perfecto del mal. En Dios hay un aborrecimiento total del mal. Dios es un ser moral y esa moralidad Dios se la imprime al hombre. Entonces en el hombre hay una faceta moral de la imagen de Dios. Dios es un ser totalmente incapaz de hacer lo malo y es un ser que solo puede hacer lo bueno, y eso se lo imprime al hombre. Y por eso el hombre tiene santidad, justicia y verdad, porque Dios es un ser moral. En tercer lugar, Dios es una relación. Dios subsiste en una relación. Dios subsiste en una Trinidad. Hay una relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese ser relacional, 3 que son uno, que viven en perfecta unidad, en una pluralidad. Ese ser se proyecta en el hombre cuando los hace varón y hembra. Dios hace al hombre varón y hembra. Son 2 seres humanos, pero son 2 seres diferentes. Son lo mismo como humanos, pero diferentes en su género. Que Dios fue el que creó esto del género, los hizo diferentes. Y cuando los une en santo matrimonio, ya no son 2, sino que son 1. Produce una unidad constitucional nueva, que es lo que se conoce como el matrimonio. Y por eso el matrimonio es el verdadero reflejo de la imagen de Dios. Los hombres que somos solteros no reflejamos como debe ser la imagen de Dios. Los hombres que reflejan la imagen de Dios como debe ser son los hombres casados. Entonces, este también es un aspecto de la imagen de Dios. Y en cuarto lugar está la imagen gubernamental. Como decíamos ahora, Dios es un rey. Dios es una majestad soberana, una majestad absoluta. Dios señorea sobre todo, hace lo que quiere, tiene dominio, reina. Y Dios le dio al hombre ser eso, y aquí el hombre se diferencia con el ángel. El ángel no tiene una majestad monárquica. El ángel es una criatura majestuosa constitucionalmente y refleja la grandeza de Dios, pero él no tiene este aspecto, que es el aspecto monárquico, de dominio, real, gubernamental. Las 4 cosas juntas forman la imagen de Dios, pero ¿de dónde provino todo esto? Vino de Dios mismo, porque Dios está centrado en sí mismo
y al centrarse en sí mismo, pues se toma a sí mismo como modelo para hacer las cosas que creó. Hay otra forma en la escritura donde podemos ver la autocentricidad de Dios, y es en declaraciones llanas y sencillas de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, en Isaías capítulo 48, versículo 9, dice: por amor de mi nombre, lo cual indica que Dios se ama a sí mismo. Dios es el único que conoce su nombre. La palabra nombre se refiere a su persona, a su esencia, al conocimiento más profundo de su ser, aquella parte que es inconocible para nosotros. Él la conoce perfectamente, Dios se conoce perfectamente a sí mismo, como veíamos en las primeras clases. Y Dios se ama a sí mismo de una manera perfecta. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira. Y para alabanza mía, Dios busca su propia alabanza, porque es justo, puesto que nadie es digno de alabanza sino Él. Para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. Está hablando al Israel pecador de los días de Usías o Joram o Ezequías, etc. He aquí te he purificado, y no como a plata te he escogido en horno de aflicción. Por mí, noten, es un ser centrado en sí mismo, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Entonces aquí vemos en esta declaración bíblica muy clarita que Dios se ama a sí mismo y que todo lo hace centrado en sí mismo. A propósito, me acordé en este instante, hay un libro extraordinario que no les recomendé al principio y que les recomiendo muchísimo leer, y es el libro de John Piper titulado Los deleites de Dios. Este es un libro maravilloso. Ahí John Piper explora este atributo de una manera muy especial. Él habla del deleite de Dios en ser Dios. O sea, es un libro extraordinario, es un libro maravilloso. Entonces no deben dejar de leer el libro Los deleites de Dios de John Piper. Es también otro clásico, otra pieza maestra de la literatura cristiana, de la teología propia especialmente. El libro de John Piper, Los deleites de Dios. Por amor de mí mismo lo haré. Entonces, esto es lo que se refiere a la autocentricidad de Dios. Ezequiel 36, 21 dice: pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios va a purificar a Israel, la va a librar del cautiverio y la va a limpiar y a purificar. Pero esto no lo va a hacer por ellos, sino por amor de sí mismo, por amor de su propio nombre, porque Dios se ama en sí mismo, se ama a sí mismo, se deleita en sí mismo, busca su propia gloria, busca su propia alabanza, y si Dios no hiciera eso, sería imperfecto de parte de Él, porque lo único que es verdaderamente perfecto es Él, lo único que es digno de ser conocido es Él, lo único que es digno de ser amado es Él, lo único que es digno de ser alabado es Él, lo único que es digno de ser tenido como el centro y el todo de nuestra vida es Él. Entonces todo Él lo hace para que Él sea conocido, sea exaltado, sea amado, sea alabado. Y en Él no hay falta alguna por eso, porque Él lo hace para el bien de sus criaturas. Él le ha dado a sus criaturas en Él
en la exaltación de Él, su supremo bien. Es decir, el supremo bien de las criaturas es observar al máximo posible, conocer al máximo posible la gloria de Dios. Y por eso el trabajo principal de Él es autoglorificarse. Autoglorificarse. Salmo 23:3. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Dios santifica a sus hijos por amor de su nombre, para que su nombre sea glorificado en ellos, para que sus atributos se vean en ellos, para que su justicia se vea en ellos, porque ese es el bien principal del hombre y de cada una de las criaturas que contemplan esa grandeza vista en los hombres que son santificados. Entonces, de todos estos versículos que acabamos de leer se deduce lo siguiente: que Dios se ama a sí mismo, y en este caso, como ya expliqué, no es un egoísmo en él, porque el egoísmo es amarse a sí mismo para mi propio beneficio. Pero ¿qué beneficios tiene Dios de que las gentes lo conozcan a Él? Él en sí mismo no recibe ningún beneficio. El beneficio lo reciben las criaturas, porque Él colocó en las criaturas que su máximo beneficio sea conocerlo a Él. Juan 17:3 dice que la vida eterna, el máximo beneficio, la máxima experiencia es conocer a Dios cada vez más. Entonces, por eso Dios procura exaltarse a sí mismo para que las criaturas lo conozcan más y más. Entonces, por eso en Él esa autoexaltación no es como el egoísmo humano, sino que es algo necesario, justo y bueno. Lo segundo que vemos de todos estos pasajes es que no solamente que Dios se ama a sí mismo, sino que Dios es la razón de todo lo que Él mismo hace. Dios es la razón de todo lo que Él mismo hace. ¿Para qué hizo Dios un plan de creación y redención? Para Él mismo. Dios hace todo para Él mismo, para su propia gloria, como dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Esto es lo que se conoce como una doxología. La palabra doxa significa gloria o peso o grandeza, así que una doxología son palabras de alabanza, palabras de gloria. Y esto es lo que Dios hace, todo lo hace para autoglorificarse. Dios es la razón de todo lo que Él mismo ordena. Cada uno de los mandamientos que Dios nos da tiene como razón que Dios sea exaltado. O sea que los mandamientos que Él ordena también buscan su autoexaltación. Sed santos, porque yo soy santo. O sea, eso indica claramente que todo lo que Dios ordena es porque Dios está centrado en sí mismo, porque el supremo bien es ver lo que Él es o hacer lo que Él hace. Por eso todos sus mandamientos están buscando su gloria. Dios mismo es la razón de todo lo que Él ordena. Y en cuarto lugar, Dios mismo es la mayor recompensa que Él mismo da. Dios mismo es la mayor recompensa que Él mismo da. Dios es mi mayor galardón. Dios es mi mayor galardón. O sea, Dios se da a sí mismo. Dios se autoglorifica porque quiere darse a sí mismo. Eso es parte de su amor. Dios es amor, y cuando existe el amor, por ejemplo, que en Dios es un amor eterno y perfecto, el amor que es Dios lo lleva a entregarse a Él totalmente. Entonces, cuando Él se autoglorifica, Él se está entregando. Cuando Él se coloca, por ejemplo, Él se colocó en el centro de nuestro corazón. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, dice que Él puso eternidad en el corazón del hombre sin que el hombre sepa las cosas que Dios hace desde el principio hasta la eternidad. Dios colocó eternidad en el corazón del hombre. Eso es una forma como Dios, que es amor, se dio por completo a nosotros. Entonces, cuando Él nos pide que le glorifiquemos, cuando Él se autoglorifica,
lo que está haciendo es entregarse él mismo. Él se está entregando a sí mismo como recompensa. La mayor recompensa que tenemos es Dios mismo. La mayor recompensa que tenemos es conocerlo. La mayor recompensa que tenemos es estar cerca de Él. La mayor recompensa es amarlo o ser amado por Él. La mayor recompensa es estar cerca a la divinidad. Cuando Dios se entregó a sí mismo, colocándose en el centro de nuestro corazón como nuestra felicidad, Él se entregó a sí mismo. Pero cuando nosotros pecamos y se perdió esa comunión, esa entrega de Dios a nosotros, Dios murió en la persona de su Hijo para que Él pudiera de nuevo ser el todo del hombre. Cuando Cristo murió en la cruz es la máxima manifestación del amor de Dios, porque Dios se entregó a sí mismo tanto que murió en su Hijo. Dios, hombre, muere. Dios no puede morir obviamente, pero Dios se hace hombre para mostrar su entrega total, la magnificencia de su amor en la muerte de su Hijo, la cual significa que Él se quiere entregar totalmente a la criatura que ama. Lo más maravilloso que puede existir es saber que Dios quiere entregarse totalmente a la criatura que Él ama. Y cuando Cristo murió en la cruz, mostró eso, que Él quiere entregarse totalmente a la criatura que ama. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera, o sea, de una forma incalculable, incomprensible, amó Dios al mundo, a personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que dio a su Hijo. Su Hijo eterno se convirtió en hombre y dio la vida de ese hombre para mostrar el amor y la entrega total que Él quiere tener hacia los que Él ama. Y por eso Dios es la mayor recompensa que nosotros podemos recibir. Y por eso Él está todo el tiempo autoexaltándose, autoglorificándose para darse, para entregarse, para que estemos más cerca de Él y podamos tener esa felicidad que única y exclusivamente consiste en estar recibiéndolo a Él y teniéndolo a Él más y más y más y más y más en nuestro corazón por toda la eternidad. Entonces Dios está centrado en sí mismo y eso no es egoísmo, pues Él es perfecto. Su gloria nunca es vanagloria. Cuando Él se glorifica, su gloria nunca es vanagloria. No es gloria para Él mismo, por Él mismo, aunque eso sería justo, sino por amor y para el beneficio y para la felicidad perfecta y eterna de sus criaturas. Su gloria es lo más perfecto que existe. Si Él no se centrara en lo más perfecto que existe, eso sería una imperfección en Él. Este atributo es muy profundo y como les dije, no lo van a encontrar en los textos clásicos. Un poquitico en el libro de John Piper. El libro de John Piper maneja este concepto, aunque no lo define así como autocentricidad. Este atributo nosotros lo aprendimos con un profesor de teología propia que tuvimos en el SRL, el doctor Don Kiesler. Don Kiesler fue el que nos enseñó este atributo, así como se los acabo de enseñar, tal cual Él nos lo enseñó a nosotros. Esto no es un atributo común, ustedes no lo van a encontrar en mucha parte, pero lo importante es que está en la Biblia y que es verdadero y que Dios realmente es un Dios centrado en sí mismo. A mí personalmente este atributo me parece de lo más conmovedor, de lo más maravilloso. Este atributo me lleva a pensar en la cruz como algo demasiado grande. Este atributo me lleva a experimentar lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:14. El amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Con este atributo podemos decir que Dios, aunque Él existe por sí mismo y para sí mismo, Él no vive para sí mismo, sino entregándose a sí mismo completamente a los que aman. Aunque Él sí vive para sí mismo, porque su existencia es
totalmente autónoma e independiente. En la Trinidad Él vive en una soledad particular, pero Él vive para entregarse a las criaturas que amó totalmente, y por eso todo lo que hace lo hace centrado en sí mismo, porque quiere darles a sus criaturas lo mejor, y lo mejor es Él mismo. Este atributo es hasta romántico, me pone poético, me pone a llorar, pero en fin, vamos a seguir adelante. Voy a parar aquí para escuchar a ver si tienen alguna pregunta. Adelante, hermano. Pastor, una pregunta. De este atributo de la autocentricidad de Dios, ¿podemos ver algo en el hombre? El hombre no puede, digamos, vivir de esa manera. El hombre no puede vivir centrado en sí mismo debido a la naturaleza caída. De hecho, esa es una de las consecuencias de la caída. Ahora él está centrado en sí mismo pecaminosamente. ¿Por qué razón? Porque el hombre no es perfecto. Solamente podría vivir centrado en sí mismo un ser perfecto, pero el hombre es totalmente pecador, depravado, está contaminado desde la coronilla hasta la punta de los pies. Entonces el hombre no puede vivir centrado en sí mismo, no puede vivir. Y ese no fue el modelo que nos dejó el Señor Jesús. El Señor Jesús, aunque sí era perfecto, no vivió centrado en sí mismo, sino que se despojó a sí mismo. Así que nosotros debemos imitar a Dios en lo que Él hace para entregarse a sí mismo, pero no podemos vivir centrados en nosotros mismos. Para nosotros vivir centrados en nosotros mismos es total egoísmo, total maldad. De hecho, el hombre caído es un hombre totalmente centrado en sí mismo. Es todo lo contrario a lo que debería ser por lo que Dios es. Dios está centrado en sí mismo, pero porque Él es perfecto. El hombre no puede vivir centrado en sí mismo. El hombre solo puede vivir centrado en Dios. Y también los ángeles viven centrados en Dios. Nosotros estamos hechos para vivir centrados en Cristo. Solo Él puede vivir centrado en sí mismo, porque solo Él tiene una perfección infinita. Gracias, pastor. Adelante, hermano Argemiro. Buenas noches, pastor, gracias. Y con relación a lo que decía del hombre casado, que refleja la imagen de Dios, aquellos que fuimos casados pero que nos divorciamos por alguna circunstancia, ¿podemos volver a ser la imagen de Dios casándonos nuevamente? Y bueno, esto es un objeto de discusión. No quiero herir la susceptibilidad de nadie, pero bueno, tengo que decir lo que yo conozco de las Sagradas Escrituras, porque tú me lo estás preguntando. Hay hermanos en la Iglesia de Jesucristo que creen que no es posible el divorcio, que el divorcio, la Biblia no permite ningún divorcio por ninguna clase, y por tal razón ninguna posibilidad de un segundo matrimonio. Yo personalmente difiero de esa posición. Yo creo que sí existe, según la Biblia, la posibilidad de un divorcio lícito, que Dios ha permitido el divorcio cuando se trata de adulterio y cuando hay abandono de parte en una pareja mixta, de parte de un no creyente. Si el no creyente abandona, o si en la pareja hay adulterio, puede haber un divorcio lícito y puede haber un nuevo matrimonio. En ese orden de ideas, el nuevo matrimonio refleja la imagen de Dios. El nuevo matrimonio refleja la imagen de Dios. Yo no sé si usted se ha puesto a observar por qué es tan agradable estar con una pareja que se la lleva tan bien. O sea, cuando hay dos esposos que verdaderamente se aman, que están unidos poderosamente y que tienen esa unión íntima, hermosa, apacible, que irradia paz, que irradia gozo, y uno los ve felices y gozosos. ¿Por qué es tan agradable estar con una pareja de esas? No sé si usted se ha preguntado eso. La respuesta es muy sencilla, porque ellos reflejan la imagen de Dios. Cuando ellos son así, unidos en ese amor, que tienen verdadera unidad,
No que sean perfectos, no hay ninguna pareja perfecta, pero hay parejas que tienen mucha unidad, mucho amor, que verdaderamente están unidos, que están unidos en Cristo. Cuando uno comparte con esas parejas, uno experimenta un gozo especial, o por lo menos yo experimento un gozo especial y veo a esa pareja tan hermosa y me deleito cuando veo una pareja así. Eso es la única razón porque eso sucede así, es porque ellos reflejan la imagen de Dios. Entonces no importa que sean su primer matrimonio, si el segundo matrimonio es lícito, también puede llegar a reflejar la imagen de Dios. Gracias, pastor. Más preguntas, hermanos. Bueno, muy bien, no hay más preguntas, vamos a seguir. Vamos a pasar ahora a un atributo que, bueno, lo uno a Juan Camilo. Adelante, Juan Camilo. Buenas noches. Buenas noches, hermano. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Quería aportar algo a lo que estaban hablando del matrimonio. Yo llevo muchos años de casado. Mi esposa se casó conmigo y en el tiempo en el que yo me casé con ella, yo era inconverso. A pesar de que estábamos casados, vinimos a vivir un verdadero matrimonio en el momento en el que yo me arrepentí y empecé a buscar de Cristo. Porque la verdad, cuando ponemos a Dios Todopoderoso como centro, todo cambia totalmente para bien. Entonces ahí es donde se ve realmente un matrimonio. Sí es, hermano, gracias por el aporte, gracias por el testimonio. John Labrador, iba a preguntar algo, querido hermano. Sorprendidos con la soberanía de otros. Hermano pastor, ¿cómo está? Dios te guarde. Está, consiervo. Iba a preguntar algo, mi hermanazo. Bien. No tengo muy buena señal de internet, hermano, así que voy a tratar de hacer lo que pueda ahí con este internet. Hermano, la pregunta a mí es la siguiente. Yo comprendo que cada uno de los atributos de Dios pues aplica al proceso de santificación del creyente. Como aplica, y también aplica al momento de la salvación, al momento de la muerte del Señor Jesucristo, pues en la muerte de Cristo, en el sacrificio, en su perdón, pues aplican cada uno de los atributos de Dios. Pero específicamente, ¿cómo aplica este tributo, la unicentridad del Señor en la salvación y en la santificación del creyente? No sé si me hago entender la pregunta. Sí, claro, hermano, tranquilo, sí. Bueno, la autocentricidad de Dios en la cruz podemos ver por el amor de Dios, o sea, es el amor de Dios el que lo lleva a la obra de la cruz. Y el amor de Dios tiene como propósito la entrega total. O sea, Dios es amor. El amor que hay en Dios quiere darle a su criatura lo mejor. Y lo mejor que existe es el mismo. Entonces, Él se da el mismo. Cuando la criatura cae y la criatura se pierde, Él se da a sí mismo hasta la muerte. Eso es la cruz. Y en todo eso Dios está expresando lo que Él es para su propia gloria, la grandeza de su amor. Está actuando por amor de sí mismo. O sea, cuando Cristo va a la cruz, Él muere por amor a nosotros. La Biblia lo dice claramente. Pero todo lo que Dios hace en la cruz también lo hace por amor de sí mismo, para glorificarse, para mostrarse, para mostrar la grandeza del ser de Dios. Es decir, por ejemplo, la expresión más alta de la sabiduría de Dios es la cruz. Entonces Dios está mostrando esa sabiduría en su expresión más alta. Se está autoglorificando, pero a la vez nos está bendiciendo a nosotros, dándonos a conocer
esa grandiosa sabiduría. Entonces nosotros nos beneficiamos enormemente de que Dios, para glorificarse a sí mismo, haya querido mostrar su amor y su sabiduría de esa manera. No sé si me hice entender. Sí, hermano pastor, sí. Entonces Bueno, podríamos... ¿cuál era la segunda parte de la pregunta? Sí, en la santidad, ¿cómo aplica este atributo en la santidad, en el proceso de santificación? Pues en el proceso de santificación, como ya me preguntaron hace un momento, no es que nosotros podamos vivir centrados en nosotros mismos, no, todo lo contrario. La santificación es dejar de estar centrados en nosotros mismos, pero como Dios está centrado en sí mismo y está exhibiéndose todo el tiempo, cuando nosotros vemos lo que Él exhibe de sí mismo, somos santificados. Por ejemplo, nosotros miramos la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Y cuando vemos el rostro de Jesucristo, somos transformados a la imagen que vemos. Así que el propósito de Dios de exaltarse a sí mismo termina mostrándonos quién es Él, por amor de sí mismo, por amor de nosotros, y transformándonos a la imagen de Él. O sea que en el proceso de santificación también el despliegue de sus atributos termina produciendo nuestra santificación. Ok, hermano pastor, gracias de verdad. Estas Es son decir que cosas, entonces... amén, Sí. cosas profundas que hay que pensar más de una vez, hermano. Sí. Entonces, mientras más glorificación a Dios, más humillación para el hombre. Podemos decirlo así. Así es, no es autocentricidad en el hombre. Mientras más glorificación de Dios, más humillación para el hombre, más humildad para el hombre. Juan el Bautista lo tenía bien claro cuando dijo que era necesario que Él menguara para que el Señor Jesucristo creciera. Así es, hermano. Bueno, hermano, gracias de verdad. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los hermanos en el chat me están preguntando que si tengo algún poema de la autocentricidad de Dios. No creo que haya escrito algún poema sobre la autocentricidad de Dios, pero si de pronto me lo atravieso por ahí, lo traigo para la próxima clase. Muy bien, vamos a seguir. Vamos a mirar ahora un aspecto del ser de Dios que parecería muy obvio. Parece muy obvio, pero no hemos visto, no nos hemos detenido a mirar cuán grandioso y cuán deleitoso es este atributo. Lo podríamos llamar la comunicación de Dios. La comunicación de Dios. Parece muy obvio, porque Dios es un ser inteligente, un ser racional y un ser que se comunica. Obvio, Dios se comunica entre sí en la Santísima Trinidad. Las tres personas de la Trinidad tienen una comunicación. No tenemos ni idea cómo se lleva a cabo esa comunicación, pero sabemos que los tres se comunican permanentemente y constantemente. Y Dios se comunica con las criaturas racionales, a quienes les dio la capacidad del habla, a quienes les dio la capacidad de la comprensión, la capacidad racional. Dios se comunica con ellos. Ahora, en la Escritura se presenta un contraste muy especial entre los ídolos y Dios. Y la forma principal como se establece este contraste es que los ídolos no hablan. Dios habla, los ídolos no hablan. En Génesis 1:28 vemos por primera vez a Dios hablando con el hombre. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto es lo que se conoce como el mandato cultural. Antes habíamos visto que Dios habla porque la Biblia dice, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y fueron hechos todas las cosas durante los primeros días de la creación. Pero aquí vemos a Dios hablando a las criaturas que Él creó. Las criaturas que Él creó les habla. Entonces aquí pues parecería muy obvio, pastor, obvio que si Dios es inteligente, que si Dios habló para que las cosas fueran de la nada, pues es obvio que Dios iba a hablar a su criatura racional.
Pero lo que yo quiero llamar la atención en este atributo es lo impactante que es para nosotros como criaturas racionales y como criaturas creadas a la imagen de Dios, lo impactante que es que Dios nos hable. Eso es lo que yo quiero resaltar aquí. No tanto el poder entender que Dios habla, eso resulta obvio que Dios habla, pero lo que yo quiero resaltar aquí es que las criaturas a quienes Dios nos habla, tenemos en eso el privilegio más grande y más maravilloso que podamos imaginar. En Éxodo 34:6, Moisés está interactuando con Jehová y Moisés escucha a Jehová hablando de sí mismo. Dice, y pasando por delante de él proclamó. Esto es Dios hablando de sí mismo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces aquí Moisés escuchó a Dios hablando de sí mismo. Uno de los protagonistas de la Sagrada Escritura que más escuchó la voz de Dios fue Moisés. Yo creo que solo el Señor Jesucristo escuchó tanto la voz de Dios como Moisés. Hay otros personajes de la Biblia a quienes Dios les habló. Dios le habló a Adán, seguramente le habló a Enoc, le habló a Noé, le habló a Abraham, pero a Abraham le hablaba por ahí una vez cada 10 años. Le habló a Isaac, le habló a Jacob, pero de los hijos de Jacob, de los hijos de Abraham, al que más le habló fue a Moisés. Y Moisés hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Entonces, esta experiencia, este atributo, digámoslo así, en Dios es un atributo que Él nos hable, pero es más que todo nuestro privilegio lo que yo quiero resaltar. Dice, porque cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Moisés aquí está diciendo que ya la palabra que Dios habló está en nuestro corazón y nosotros debemos cumplirla. Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíen. Entonces, esta misma palabra que crea los cielos y la tierra, esta misma palabra que hace todas las cosas que Dios quiere, esa palabra nosotros la podemos escuchar. Nosotros podemos escuchar esa palabra porque Dios habla, porque Dios se comunica, es un ser que se comunica con nosotros. Entonces, vamos a mirar ese aspecto de la comunicación de Dios con nosotros un poco más. Veamos en 1 de Reyes 18:36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, y esta fue la respuesta, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Entonces, esta experiencia de ser escuchado por Jehová, de recibir una respuesta de Jehová, es un elemento maravilloso en nuestra relación con Dios, es podernos comunicar con Él. La comunicación que tenemos con nuestro Dios es algo esencial de sus atributos en nuestros atributos, el atributo de la comunicación, de su imagen en nuestra imagen. Esta comunicación podemos decir que, como hemos visto en estos pasajes, puede ser directa o
indirecta. La comunicación de Dios con nosotros puede ser directa o indirecta. Directa, como hemos visto, que Dios habla. Dios habla de tal manera que lo podemos escuchar con nuestros oídos o lo podemos escuchar en nuestra alma. Es posible que hable de manera audible, de tal suerte que las personas que lo escuchan lo oigan porque Él hace vibrar las ondas sonoras de manera que su voz sea escuchada por el oído, o puede hacer que lo escuchemos en nuestra mente, en nuestra alma, de manera inequívoca, y reconozcamos que Él es, que se trata de Él, como por ejemplo cuando Él habló con Samuel. Samuel era un niño, no sabía conocer la voz de Dios, y Dios le hablaba y le decía: Samuel, Samuel, hasta que Samuel pudo entender que se trataba de Jehová y escuchó su voz. Eso es una comunicación directa, pero también hay una comunicación indirecta. La comunicación indirecta es la que vivimos nosotros hoy en día, que es por medio de la Sagrada Escritura y la iluminación del Espíritu Santo. Pero la última y perfecta comunicación de Dios es la encarnación de Cristo. La última y perfecta comunicación de Dios es la encarnación de Cristo. Pensemos por un momento. Dios habló a los padres, Dios habló a Moisés. Moisés escuchó. Pero una cosa es que Dios habló y Moisés escuchó, y otra cosa es que Dios vino. Dios vino, no solamente habló. Dios puede hablar y quedarse en los cielos, pero Dios en Cristo habló y vino. Y por tal razón, esa comunicación es la última, es la suprema, es la más poderosa. Un rey puede enviar un mensaje, y ese mensaje es del rey, y hay que obedecerlo porque viene del rey. Y esa es una comunicación del rey. Pero cuando el rey mismo viene y trae el mensaje, esa es otra forma de comunicación mucho más poderosa, mucho más grande. Y eso es lo que es Jesús. Jesús es la comunicación última, perfecta y más poderosa de Dios. Y en Jesús, lo que Dios nos está comunicando es a Él mismo. Dios mismo es el mensaje. Dios mismo es el mensaje. Dios hace la suprema comunicación de Dios en Cristo, y el Dios mismo, Él mismo es el mensaje. Vemos en Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Jesús es la última y perfecta comunicación de Dios. Jesús, Dios hecho hombre, es la última y perfecta comunicación de Dios. Por eso Jesús se llama el Verbo, porque el Verbo es la palabra, el Verbo es la expresión, el Verbo es la comunicación de Dios. Jesús es el Verbo o la palabra o el Logos de Dios. Y la palabra de Dios, que Dios nos comunica a través de Jesús o a través de la lectura de la Biblia con la iluminación, o en tiempos pasados cuando los hombres escuchaban la voz de Dios, esa palabra de Dios, así escuchada, así comunicada por Dios mismo, es el alimento del alma humana. Esa palabra de Dios, así escuchada por los antiguos de viva voz, o por medio de profetas, o por medio de teofanías, por medio de visiones o por medio de sueños, esa palabra hablada así en el pasado, o esa palabra expresada en su punto más alto cuando Jesús vino a la tierra, o esa palabra que hoy se nos comunica de manera indirecta cuando leemos la Biblia y el Espíritu la ilumina, esa comunicación de Dios es el alimento del alma humana.
Tengamos en cuenta esto de manera muy especial. El alma humana se alimenta de la palabra de Dios. La comunicación con Dios es lo que le da vida y fortaleza al alma humana. El alma que no se comunica con Dios muere, porque en la comunicación con Dios está la vida. Jesús dice, yo soy la vida, y Él es la máxima comunicación de Dios. En Deuteronomio 8, versículo 3 dice, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tus padres habían conocido. El maná, por ser una comida que venía del cielo, es un símbolo de la comida del alma, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El alimento del cuerpo es el pan, pero el alimento del alma es la palabra que sale de la boca de Dios. Así que la comunicación de Dios es el recibir el alimento del alma. Alma que no recibe comunicación de Dios es alma que se seca, es alma que muere. El hombre sin Cristo que está alejado de la comunicación con Dios, el hombre sin Cristo que no puede comunicarse de ninguna manera con Dios, es un alma muerta que está muriendo cada día más y que está pereciendo cada día más. Es un alma seca, sin vida, destrozada, un alma que jamás podrá experimentar la verdadera vida, jamás podrá sentirse pleno, jamás podrá encontrar luz, paz, calor, gozo, jamás, porque el alma se alimenta de la palabra que sale de la boca de Dios, y Dios se comunica. Dios se comunica, Dios es un Dios que se comunica. Dios se comunica contigo cuando lees su palabra y el Espíritu Santo la ilumina, recibes alimento del cielo y tu alma se fortalece. Tu alma languidece cuando no se comunica con Dios, y la única forma de comunicarte con Dios es por la Escritura. La oración también te fortalece, porque en la oración el Espíritu Santo está contigo y fortalece tu alma. Pero la verdadera comunicación, donde aprendemos, donde conocemos, donde el Espíritu nos da los mayores vigores y la mayor fuerza, es en la palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la comunicación con Dios, el atributo de Dios, que Él se comunica, y nosotros que somos receptores y partícipes de esa comunicación, tenemos ese grandísimo privilegio de poder comunicarnos con Dios. Y de ahí que no podemos desaprovechar ni un día de esta vida sin comunicarnos con Dios, para que nuestra alma crezca y se fortalezca en Él. Ahora, la comunicación de Dios implica la personalidad de Dios. Dios es un ser personal. Dios es un ser personal, completamente personal. Es un individuo, es una persona, y solo nos podemos comunicar persona a persona. Así que la comunicación de Dios implica la personalidad de Dios. Bueno, voy a parar aquí y voy a escuchar si tienen alguna pregunta. Adelante, hermano Cristian. Pastor, buenas noches. Con referente al tema que usted acaba de mencionar acerca de la comunicación directa e indirecta, bueno, sabemos que la comunicación final, digamos, está en Cristo y obviamente a través de su palabra escrita en este momento, pero digamos que hay personas que manifiestan que, no sé, digamos que en este tiempo tuvieron algún sueño y digamos que ese sueño se cumple, ese tipo de comunicación, ¿usted qué opina al respecto de eso? Muy bien, sí. Bueno, quería dejarlo para la próxima clase, pero la pregunta me lleva a introducirlo. Tal vez la próxima clase lo pueda desarrollar más. En cuanto a la comunicación de Dios, hay dentro del cristianismo personas que creen que Dios continúa comunicándose directamente con nosotros, no indirectamente, sino directamente con nosotros. Y es lo que se conoce como continuismo.
y la otra rama del cristianismo, que es la rama mayoritaria, la rama de la época posapostólica, de la época medieval, de la época de la Reforma. Aún en el día de hoy, aunque pues hay mucho continuismo, pero si sumamos todas las épocas de la historia, la postura mayoritaria es el cesacionismo. En el cesacionismo se reconoce que Dios ya no tiene una comunicación directa con nosotros, sino una comunicación indirecta. Entonces, las personas que hoy dicen que Dios se comunica directamente con ellos, pues están expuestas a un engaño, están expuestas a recibir un engaño, porque el diablo se disfraza de ángel de luz y puede fácilmente engañarlos. Entonces, algunas de estas comunicaciones que argumentan estas personas, profecías, sueños, etcétera, pueden ser un engaño. Sin embargo, en mi experiencia personal como pastor, he visto que Dios ha hecho que un sueño, que en realidad no es un sueño que contiene una revelación de Dios, sino un sueño que tiene contenidos ya revelados, pero que resulta poderosamente impactante para la persona que lo soñó, ha sido utilizado por Dios para llevar a esa persona a la salvación. Lo mismo, personas ya salvadas, pero muy infantiles en su fe. Personas ya salvadas, muy infantiles en su fe, personas que no han avanzado en la oración, en el estudio de la Biblia, que no conocen las doctrinas fundamentales, que no se congregan en una iglesia bíblicamente constituida, sino más bien en medio de un cristianismo místico. Dios ha utilizado sueños que no son revelaciones de cosas que no están en la Biblia, sino contenidos de cosas que ya están en la Biblia. Dios ha utilizado ese sueño para hacerle bien a esas personas. Entonces, yo considero que en personas totalmente ignorantes de la verdad de Jesucristo transmitida en la Biblia, o personas creyentes infantiles, totalmente inmaduras, Dios puede utilizar el impacto de un sueño sin que ese sueño sea una nueva revelación o una manifestación directa de Dios. Dios puede usar el impacto de ese sueño para llevar a las personas a Cristo o favorecerlas espiritualmente de alguna manera. Pero cuando esas personas ya comienzan a caminar con Cristo, entienden mejor el Evangelio, leen y entienden y conocen las Escrituras, dejan de soñar. Dejan de soñar, no vuelven a soñar ese tipo de cosas, sino que ya Dios se comunica con ellos de manera indirecta, que es la forma adecuada como Dios se comunica con nosotros en este tiempo. Ahora, nosotros debemos anhelar poder comunicarnos con Dios de manera directa. Y aunque sabemos que eso no va a ocurrir aquí, de este lado del cielo, sino cuando morimos, debe ser un gran anhelo de nuestro corazón escuchar la voz de Cristo. Debe ser un gran anhelo de nuestro corazón escuchar la voz de Cristo. O sea, es que eso es lo más grande que nos puede ocurrir a nosotros. O sea, los que amamos a Cristo, ver o oír que Cristo nos mira y pronuncia nuestro nombre, eso es lo más grande para nuestra existencia. Lo más grande en nuestra existencia es oír nuestro nombre en los labios benditos de nuestro bendito Salvador. Eso es ya el gozo, eso ya sería la gloria, eso es ya lo último. Escuchar a nuestro bendito Salvador pronunciar nuestro nombre y después comunicarse con nosotros para transmitirnos cualquier cosa que el Señor me diga. Va a ser algo maravilloso para mí. No sé qué será lo primero que Él me va a decir cuando me vea, no sé. Tal vez la Escritura me guía un poco cuando dice bienaventurado, o me puede decir buen siervo y fiel,
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Eso está ahí escrito, pero escucharlo de la voz del Señor, eso es increíble. Eso es lo que yo anhelo. Miren, hermanos, cuando uno se pone a pensar que los apóstoles estuvieron 40 días con el Cristo resucitado, comieron con Él, interactuaron con Él en preguntas y respuestas, lo escucharon hablar los últimos elementos de su enseñanza antes de partir al cielo, eso debió haber sido maravilloso, eso debió haber sido, ese es el cielo mismo. Es que el cielo no es el cielo es Jesús. La gloria del cielo no es el cielo, la gloria del cielo es Jesús, estar con Él. Por eso el apóstol Pedro en su carta, él dice de una manera muy testimonial, hablando de nosotros, dice que nosotros le amamos sin haberlo visto. Y él nos está queriendo decir con eso, pero yo sí lo he visto. Y el apóstol Juan, cuando dice en primera de Juan, el verbo, tocante al verbo, a quien vieron nuestros ojos, escucharon nuestros oídos, palparon nuestras manos. Juan capítulo 1, primera de Juan capítulo 1. O sea, eso es lo último, eso es lo más maravilloso. Entonces, nosotros debemos anhelar escuchar al Señor, a escuchar su voz, escucharlo no indirectamente, sino directamente. Y hoy en día no lo hace por medio de sueños, solamente en esas personas o ignorantes o muy maduras hace que un sueño los impacte, no que haya revelación en sueños, sí, porque eso ya cesó, sino que hace que sueños con contenidos cristianos impacten a las personas. Me alargué un poquito en la respuesta, pero bueno, espero haber respondido. Hermano John Labrador. Hermano, buenas noches. Otra vez yo. Hermano, una vez leía en uno de los libros clásicos del pastor Sugel, delante de Dios y de parte de Dios, que él explicaba algo muy interesante y quería preguntarle también a usted. Él explicaba que el predicador, al momento de, obviamente, estar delante del pueblo, abrir la palabra de Dios y predicar la palabra, pues, correctamente, estamos nosotros escuchando audiblemente la palabra del Señor. Es Dios mismo hablándonos a nosotros, pues, a través de ese instrumento que es un predicador. Entonces, hoy en día no podemos tomar en cuenta eso también como una comunicación directa de parte de nosotros. No, esa es una comunicación indirecta porque tú estás escuchando la voz mía, la voz del predicador, no la voz del Señor Jesús. Estoy hablando de escuchar la voz del Señor Jesús, porque es que el Señor Jesús tiene una voz, un tono de voz. Él es un ser humano. Entonces, lo que estoy hablando es la voz del Señor Jesús, no la voz del predicador. El predicador ciertamente está hablando la palabra de Dios. El Espíritu Santo la está aplicando igual como cuando se lee las Escrituras, pero esa no es la voz del Señor Jesús. Yo estoy hablando es anhelar, escuchar la voz del Señor Jesús. Muy bien. Última pregunta, que nos pasamos del tiempo. 9:05. Bueno, muy bien. Pastor. Rudolf. Pastor, discúlpeme. Hebreos 1:1, cuando dice que es el Señor Jesús que nos habla hoy, ¿cierto? Está diciendo que hoy no hay profetas ni hay apóstoles, ¿cierto? No, absolutamente. No hay profetas, no hay apóstoles. Está diciendo Hebreos 1:1, ¿cierto? Sí, por supuesto. La comunicación directa cesó. La comunicación directa cesó. Ok. Muy bien, vamos entonces a terminar en oración. Señor, te damos gracias por este día hermoso. Hoy hemos vivido para ti, tu Espíritu ha obrado en nosotros. Te damos gracias por terminar el día con esta clase. Nos has hecho hoy entender cosas acerca de tu ser maravillosas que esperamos profundizar y conocer mucho más. Utiliza todo esto para
nuestro crecimiento espiritual. Te rogamos que nos bendigas el domingo en la iglesia, que podamos estar allí escuchando de manera indirecta la voz de nuestro Dios en pastores y maestros elegidos y ungidos por ti y usados por ti para hablar a tu pueblo. Te damos muchas gracias porque tú eres nuestra máxima recompensa, nuestra suprema y final recompensa, y te rogamos que muy pronto podamos escuchar directamente la voz de nuestro amado Salvador, el Señor Jesús. Y esto te lo pedimos en su nombre santo. Amén. Bueno, hermanos, una buena noche tengan todos y los espero el próximo jueves. No olviden reportar la asistencia y el cumplimiento de su tarea. La hermana Clara en un momento les va a enviar la tarea de esta semana. Una buena noche para todos.